Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Giovanni Pedrero Sandoval, de la licenciatura en Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Cuautitlán, Campo 4. En esta materia, Auditoría de los Estados Financieros, vamos a analizar contabilidad de sociedades, una práctica desde sus características, un poquito vamos a hablar de su definición, cómo se constituye el capital, eh, diferentes temas de acuerdo a lo que es contabilidad de sociedades, pero lo que es SA, una sociedad anónima. Bueno, y pues una sociedad anónima, su definición es de que es una es también conocida como una empresa anónima por sus siglas SA. Es un tipo de sociedad mercantil capitalista nacida por grandes acumulaciones de capital. La sociedad anónima SA es un tipo de sociedad mercantil capitalista nacida por las grandes acumulaciones de capital. Bueno, también vamos a hablar un poquito de sus características y cuál es el objetivo de una sociedad anónima. El objetivo principal de dicha sociedad será generalmente reunir dinero procedente de numerosos inversores para acometer grandes proyectos que de otra manera no se podrían realizar. Aquí pues varios inversores, grandes inversionistas, hacen aportaciones de capital y de aquí nace la sociedad anónima. Eh, para complementar esta misión se divide el capital en acciones que se reparten entre los socios inversores a raíz de la cantidad de dinero aportada por cada uno. De esta manera, cuantas más acciones tenga cada socio, pues mayor será el peso en la compañía. Es decir, dependiendo la aportación de cada socio, el capital, la inversión que se va a realizar a la sociedad anónima, pues más va a tener participación en la compañía. Y pues, cuál es el capital social de una sociedad anónima? El objetivo principal de dicha sociedad será generalmente reunir dinero procedente de numerosos inversores para acometer grandes proyectos que de otra manera no se podrían realizar, que es lo que venimos comentando en las presentaciones anteriores. Y para complementar esta misión, se divide el capital en acciones que se reparte entre los socios inversores a raíz de la cantidad de dinero aportada a cada uno. De esta manera, cuantas más acciones tenga un socio, pues mayor será el peso de la compañía, que es lo mismo que veníamos comentando en la presentación anterior. Y pues también vamos a ver un poquito a grandes rasgos la sociedad anónima, ¿no? La sociedad pues se construye en una asamblea general. Esta puede ser extraordinaria o ordinaria. Y pues también tenemos a grandes rasgos características que puede ser el número de socios, modificaciones, ceder derechos, el administrador, la reserva económica. Y pues también tiene algunas ventajas y desventajas. Algunas desventajas pues puede ser que el capital social mínimo exigido es realmente elevado, lo que hace inaccesible para la mayoría de los emprendedores. Y la gestión administrativa está llena de trabas y regímenes jurídicos complejos y pesados para grandes empresas y no para el resto. Y pues algunas ventajas tenemos es de que la responsabilidad frente a los acreedores es limitada, lo que pone a salvo su patrimonio personal en caso de quiebra. Y la transmisión de acciones es libre, lo que facilita la incorporación de un amplio número de inversores. La empresa anónima da una imagen de ser un negocio serio y solvente, lo que facilita la entrada de nuevo capital y pues de nuevos inversionistas que quieran invertir en nuestra empresa. Eh, ¿Cómo se informa? Pues se informa por compañía, por sucesores y por lo que es la Secretaría de Economía. Las modalidades pues es SA, es una SA, una sociedad anónima. Pues hay diferencias porque puede haber socios industriales o socios capitalistas. Y pues bueno, vamos a pasar un poquito lo que es
Esto es a grandes rasgos una sociedad anónima y pues vamos a comenzar un poquito con lo que es una práctica de acuerdo a una sociedad anónima para que se complemente esta información. En esta práctica pues tenemos una sociedad que se emitieron 900,000 pesos en capital y pues tenemos un capital emitido del 80% que equivale a 720,000 pesos. Aquí tenemos al socio E que nos dio eh, 720 cada vale, cada acción. Y dividimos lo que es 300 y nos da 900,000 entre 1000 y nos va a dar igual a, perdón, son 720,000 entre, entre las 1000 acciones, que son 700 más 300 y nos va a dar igual a 720. Y aquí el accionista E nos da 300 acciones por 720. El accionista F nos da 280 acciones por 720. Y el accionista G 120 por 720 acciones. Y la suma de los tres nos va a dar 504,000. Con abono a capital social de 504,000. Y aquí vamos a poner suscripción del capital
Aquí vamos a poner el 3A. Vamos a copiar los datos de arriba. Y aquí le vamos a poner suscripción del capital con preferente. Le vamos a poner suscripción del preferente. Igual vamos a poner los accionistas C, el accionista F y el accionista G. Y aquí en lugar de 300 vamos a poner que son 100. Y aquí en vez de 280 vamos a poner que son 50. Y aquí serían 15. Y aquí vamos a igual hacer lo que es la multiplicación, que son 100 por 720 nos da 72.000, 50 por 720 nos da 36.000 y 15 por 720 nos da 10.800. Nos tiene que dar un total de 118.800. ¿Qué? 504.000 más 118.800 nos da un total de 622.800. Aquí estamos registrando las acciones comunes y el capital preferente por separado. Así es como se tiene que registrar. No las podemos juntar, entonces las tenemos que registrar por separado. Cuando nosotros solicitamos el capital, no sabemos si nos pueden autorizar. Del autorizado, solamente van a emitir 720.000. Quiere decir que de los 720.000, el límite que podemos suscribir son 720.000. Pero los accionistas solamente suscribieron 504.000 y 118.000. Si hay otra suscripción, pues todavía nos sobra. Porque son 622.800. De cada acción emitida nos cuesta 1,000 pesos. Son 1,000 acciones en total que nuestra compañía emitió. Entonces el valor de cada acción $720.000 entre 1,000 acciones entonces el valor de cada acción es de 720. Nosotros son 1,000 acciones, pero sobre los 720, que fue el 80%.
Nosotros solamente tenemos autorizado para emitir el 80% de las acciones emitidas. Entonces ya separamos lo que es el capital suscrito y las acciones comunes y acciones preferentes. ¿Cuáles son las acciones comunes? Las que puede el público comprar. Y las acciones preferentes es de acuerdo a su disposición de los fundadores. Las preferentes son nominativas. Son los dueños mayoritarios. Y las comunes son nominativas, sencillas. Esas son las que andan circulando en todo el mundo, que las puede adquirir cualquier persona. Ya que hicimos la suscripción, el siguiente paso es la emisión. En el asiento 2 son acciones emitidas. Ahora ya lo vamos a revertir en el asiento 4. Emisión de acciones es lo contrario al asiento número 2. Y que va a ser por la suma de todos los accionistas, que son 622.800, que son los 504.000 más 118.800, nos da el total de 622.800. Y aquí lo cargamos a emisión de acciones y lo abonamos a acciones emitidas. Son 720.000 menos los 622.800, todavía podemos emitir 97.200. Es todavía lo que nos resta. Eso todavía lo podemos emitir. En el asiento 5 nos habla sobre el mínimo legal. Y pues, ¿cuál es el mínimo legal? Es del 20%. Y pues, ¿de cuánto sería? El socio E serían 300 por punto 20, que es el 20%, que es el mínimo legal, por 720, que es lo que cuesta cada acción. Serían 300 por 720 por el 20%. Nos da 43.200. Y la otra, el accionista F, son 280 por 720 por el 20%. Y el siguiente accionista, el accionista G, son 120 por 720 por punto 20. Bueno, aquí me equivoqué. Son 720. Y ya nos da el accionista E 43.200, el accionista F 40.320 y el accionista G 17.280. Nos da un total de 100.800.
Al momento de la suscripción nos exigen el mínimo legal. Pero ¿qué va a pasar con las preferentes? No se va a hacer nada con las preferentes, porque son exigibles en especie las preferentes y no se pueden dividir en porcentajes. Por lo tanto se queda ahí. Por eso son 100.800. Bueno, aquí le quitamos el relleno. Estos son en efectivo numerario. Y aquí le vamos a poner que son comunes. Comunes numerario. Numerario. Ok. Entonces así queda nuestro asiento 5. Y aquí le vamos a poner que no se hace cálculo de acciones preferentes por ser en especie. Bueno, aquí espero que quede claro, porque acuérdense que las acciones preferentes son de acuerdo al dueño. El 80% es el total autorizado emitido. Y el 20% es una suscripción. Cuando se va a crear una sociedad anónima, se debe de exhibir mínimo el 20% del capital suscrito. Es por eso que multiplicamos el 20%. Ese es el 20% del capital suscrito. Cuando el socio E aportó 300 acciones y cada acción cuesta 720 pesos, lo multiplicamos por el 20%, que es el mínimo capital que se nos tiene que, el mínimo legal. Es el mínimo exhibido que tenemos que contabilizar. Bueno, en el asiento 6 nos dice que el suscriptor E y los accionistas entregaron los activos, que fue en acciones en especie, y fue un camión de volteo, y como es un camión de volteo, pues no es mobiliario y equipo, sino es maquinaria, un camión de volteo. Entonces aquí le vamos a cambiar y le vamos a poner maquinaria y equipo. El socio E tuvo 100 acciones. Tiene 100 acciones por 720, que es el valor de cada acción. Nos da 72,000 pesos. Y ahí están nuestros 72,000 pesos. El asiento 6A, el suscriptor F aporta un equipo de cómputo. El valor es el mismo de las acciones. Entonces aquí tenemos nuestra cuenta de equipo de cómputo y el
accionista F son 50 acciones por 720 que cuesta cada acción. Nos da 36,000 pesos, que equivale al equipo de cómputo. Y es una acción preferente en especie. Aquí vamos a ir con el número 7. Como aportaron en especie, aquí tenemos que los tenemos que garantizar, que sería acciones en tesorería y con abono depositante de accionistas. Fueron 72,000 más 36,000. Vamos a poner aquí 72,000 más 36,000 nos da 108,000 pesos. Aquí lo que estamos haciendo en este asiento es garantizar lo que es nuestra aportación de estos accionistas. Y este sería el número 7. Y vamos con el asiento número 8, que se decreta una segunda exhibición, una aportación de capital del 40% del valor nominal de las acciones para ser depositado posteriormente. Esto quiere decir que se decreta otra aportación. Entonces aquí, ¿qué se hace normalmente? Se carga a exhibiciones decretadas y se va a abonar a accionistas. Se va a poner el E, F y G. Vamos con las nominativas, que es el accionista E, que son 300 acciones por 720 por el 40%. Aquí es el 40%. Y aquí en el accionista F son 280 por 720 por el 40%. Y el siguiente accionista son 120 por 720 acciones por el 40%. Y aquí viene el equivalente, que son 86,400, 80,640 y 34,560. Nos da un total de 201,600. Y aquí pues se decreta una exhibición del 40%. Solamente se exhibe el numerario. Aquí le vamos a poner que es el valor. Pues bueno, esto ha sido todo. En esta práctica pues vimos prácticamente lo que es nuestras aportaciones de nuestras acciones de nuestros accionistas E, F y G, y pues analizamos todo lo que es la contabilidad, desde cómo se garantiza la autoridad lo que estamos emitiendo, y también lo de que cada accionista pues nos entregó en especie con lo que es una maquinaria, lo que también fue un equipo de cómputo, y cómo se garantiza ese bien en tesorería. Aquí pues básicamente es todo, es a grandes rasgos un poquito sobre la sociedad anónima, vimos sobre su definición, un poquito de sus características, y también algunos asientos contables de acuerdo a cada accionista que emitieron acciones. Ya vieron que las acciones comunes pues son las que están en circulación, las que puede comprar cualquier persona, y pues las preferentes, que son las que pues son por parte de los fundadores o los dueños de la empresa,
Y pues bueno, a grandes rasgos, pues esto fue mi presentación de la sociedad anónima, que es Contabilidad de Sociedades. Mi nombre fue Sergio Giovanni Pedrero Sandoval, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta la próxima.